casa del Señor, a esta familia de amor y bendición. En Sayula, con fe y alegría, nos recibe el Padre con gran compasión. Creyendo en Jesús encontramos la verdad. Él nos da la vida eterna en su gran... Dios les bendiga en esta mañana. El Señor es bueno con nosotros, amén. Todo el tiempo el Señor es bueno, aunque nosotros no lo veamos, no lo sintamos, Él es bueno. Hay cosas que de repente nos pueden venir o suceder, pero siempre hay que tener presente lo que dice la Escritura, que todo ayuda para bien a los que conforme al propósito de Dios somos llamados. Es una verdad. Muchas veces nos olvidamos de eso y no queremos pasar por dificultades. Hasta un gallo se me salió. Por dificultades, pero son necesarias a veces, porque es la manera en que nosotros buscamos a Dios. Muchas veces nos olvidamos de Dios cuando todo está bien, y cuando nos duele ahí nos acordamos de Él. Entonces son buenas las pruebas también, porque nos ayudan a tener paciencia, a buscar más de Dios, amén. ¿A cuánto les gustan las películas? ¿Sí? ¿Les gusta ver películas? Toda película, cuando se hace, el productor, además del guión, hace algo que se llama sinopsis. ¿Sí saben qué es un sinopsis? Una descripción de lo que es la película, de lo que va a venir y de lo que podemos ver. Ahora sí, como lo llamativo de la película, como el comercial para decir, está interesante la película. El día de hoy quiero, antes de, ya iniciamos el tema, pero antes de dar el tema por iniciado como tal, quiero iniciar con una sinopsis de este tema titulado Inquebrantables. Imaginen que es una película, 3 hombres, 3 pruebas, un Dios. En tiempos donde la corrupción, el dolor y el poder parecía tener la última palabra, 3 hombres se levantaron con una fe imposible de quebrar. Más adelante les voy a decir quiénes eran estos 3 hombres. Mientras el juicio de Dios se acercaba sobre una generación rebelde, sus historias se entrelazan como un recordatorio eterno. ¿De qué hombres estoy hablando? Algunos al verlos quizá dirán los 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, que enfrentaron un horno de fuego. Alguien pensará Abraham, Isaac y Jacob. Alguien pensará quizá algunos de los discípulos. Pero el nombre de estas personas, de estos personajes que en el día de hoy vamos a ver, es el primero, Noé, el constructor de esperanza que desafió la burla del mundo para obedecer la voz de Dios y salvar a su familia del diluvio. Daniel, el fiel en el imperio, enfrentó reyes y leones, pero nunca dejó doblar sus rodillas ante el único Rey verdadero que es Dios. Job, el justo en el dolor, perdió todo lo que amaba, pero su fe fue mayor y obtuvo victoria. 3 hombres que no por nada Dios los une. Y quizá ustedes nunca han leído esto en la Escritura, pero vamos a abrir nuestra Biblia en Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Estos 3 hombres, Dios los menciona juntos de una manera que no lo hace con ningún otro. Nunca más vamos a encontrar de esta manera
la expresión de Dios acerca de tres hombres. ¿Qué hombres eran? ¿Se acuerdan? Noé, Daniel y Job. Estos tres, dice el versículo, vamos a leer desde el versículo 13, ¿sí lo tienen? Ezequiel capítulo 14, versículo 13. Dice: hijo de hombre, está hablando Dios, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombre y bestia, si estuvieren en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Tres hombres mencionados por Dios, y si le seguimos leyendo, 4 veces los menciona el Señor. 4 veces. Sobre 4 juicios. Y dice: si en cada uno de este tipo de juicios estuvieran Noé, ¿quién más? Daniel. ¿Y quién más? Job. Solamente se salvarían ellos por su justicia. Y esto nos lleva a una segunda pregunta, o una pregunta que nos debemos hacer. Porque la primera fue: ¿quiénes serían estos tres hombres? Ya la sabemos. ¿Quiénes son? Noé, Daniel y Job. Pero ahora, ¿por qué Dios los pondría a ellos como ejemplo? ¿Qué tienen en común estos tres hombres? Cada vez que vemos y leemos en este capítulo 14, vemos que Dios dice: si yo traigo juicio de hambre, si yo traigo juicio de castigo contra la tierra, y estuvieran estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, ellos solo podrían salvar su propia vida, ni siquiera salvarían la vida de sus hijos. Entonces es interesante, ya que 4 veces se repite, saber qué es lo que tienen en común estos tres hombres, que en las 4 veces el Señor los menciona. La primera cosa que vamos a ver que tenían estos tres, tenían una fe firme en medio de la corrupción. Génesis capítulo 6, versículo 8, vamos a ver qué sucedía cuando Noé vivía en este mundo. Había una generación totalmente perversa, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones, dice el versículo 9 de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y vean cómo termina este versículo describiendo a Noé. Con Dios caminó Noé. Noé vivía en una generación mala, una generación malvada, de mucha violencia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, porque Noé, dice este versículo, era varón justo, perfecto en sus generaciones, y caminaba con Dios. Daniel, vamos a ver su fe, porque el punto número 1 es de que tenían una fe firme en medio de la corrupción. Daniel permaneció fiel en un ambiente pagano y corrupto. Vamos a verlo en Daniel capítulo 1, versículo 8. Él fue llevado cautivo a Babilonia, y él estaba en una tierra que no era su tierra, ante un imperio el cual tenía tanta idolatría. Todo se consagraba a imágenes, a dioses paganos. Entonces Daniel, dice el versículo 8,
propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vemos cómo Daniel, en una tierra lejana, no en su propia tierra, pidió no contaminarse. No quiero comer de esto, que obviamente fue sacrificado, o simplemente Dios no me lo permite. Vemos en Job, capítulo 1, versículo 1, que Job fue íntegro, temeroso de Dios. Y aunque ya conocemos sus historias, sí es bueno que recordarlas porque Dios las unió, hablando de juicio. Dice Job 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 21, después de que perdió todo, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y vean que termina el versículo 22 diciendo: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El primer punto que vemos de estos tres hombres era su fe en Dios. A pesar de que estaban en entornos difíciles, Noé, con mucha violencia, muchos hombres malvados, que Dios ya había decidido la destrucción de la humanidad, pero Noé halló gracia, porque era varón justo y caminaba con Dios. Daniel, en un entorno babilónico, en un entorno de idolatría, decidió no contaminarse. Buscó la forma y la manera para escapar y no contaminarse. Job, aunque estuvo en un momento de desastre, de dolor, él tuvo fe en Dios y no le atribuyó a Dios despropósito. Estos tres hombres se mantuvieron fieles a Dios a pesar de un entorno totalmente contrario a Dios. Número 2, justicia personal e integridad. El primero fue su fe en Dios. El segundo fue su justicia personal y su integridad. En el texto que vimos en Ezequiel, vimos que dice: solo por su justicia se salvarían. Solo por lo que ellos hicieron, su justicia. Entonces hay que ver qué hizo Noé, hay que ver qué hizo Daniel y hay que ver qué hizo Job. Noé obedeció a Dios. Génesis capítulo 6, versículo 22, vemos que Noé, al escuchar la voz de Dios, obedeció en esto que había mandado el Señor. Hay que tener en cuenta que para aquel tiempo no llovía. Como ahora vemos llover y dice: va a llover. Vemos nublado y dice: va a llover. En aquel tiempo no. Y él creyó que Dios haría llover. Y dice el versículo 22: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé obedeció lo que Dios le dijo. ¿Qué dijo Dios? Construyó un arca. ¿Qué hizo Noé? Construyó un arca. Obedeció. Daniel fue un hombre íntegro y sin falta en su vida pública. En Daniel capítulo 6, versículos 4 al 5, encontramos cómo los sátrapas, la gente que era parte del gabinete político de Nabucodonosor, buscaban una ocasión para acusar a Daniel, o más bien en este caso era con Darío. Acusarlo, ¿para qué? Para inculparlo de algo y que lo desecharan.
Pero ellos buscaban ocasión, pero no encontraban nada. Dice el versículo 4, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Cómo era Daniel? Íntegro, fiel a su trabajo. No había ningún vicio en él que dijeran, es vicioso, anda robando. No, era fiel a lo que se le encomendaba. No tenía un vicio ni una falta se le encontró. Versículo 5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Vean algo muy importante. Y es algo que si lo analizamos, lo estamos viviendo en nuestro país y lo viviremos más adelante. A un cristiano, un verdadero cristiano, no se le puede acusar de robo. No se le puede acusar de algún vicio. No se le puede acusar de alguna falta contra el gobierno. Pero sí se le puede acusar conforme a obedecer a Dios. ¿Qué va a pasar? Para los que sepan y para los que no. Hay leyes que nos van a empezar a prohibir hablar de Jesús. Hay leyes que se están cocinando, se están presentando ante el Congreso de nuestro país para que nosotros, por medio de los medios de comunicación, valga la redundancia, estemos censurados de hablar de Jesús. Ahora hablar de Jesús va a ser catalogado un discurso de odio. No hay falta en nosotros como cristianos, porque de hecho reconocen que como cristianos aportamos a la sociedad con valores, con fe, sí, pero ahora ya no puedes hablar de Jesús. En eso van a hallar una falta. ¿Para qué? Para encarcelarnos, para detenernos, para censurarnos. Y fue lo que pasó con Daniel. ¿Cuál fue la ley? Está prohibido orar a otro Dios que no sea el rey. ¿Qué hizo Daniel? ¿Acaso dijo, no, pues ya me prohibió? Y la Biblia dice, Dios dice que nos sujetemos a nuestras autoridades. No voy a orar. No. Él siguió haciendo lo que hacía cada día. 3 veces al día levantaba sus ojos hacia Jerusalén y oraba. En la mañana, en la tarde y en la noche. Y cuando lo hallaron, ¿cómo lo hallaron? Orando. Vámonos. Has incumplido la ley. ¿Cuál ley? Pues la única ley que podías romper era que fuera en contra de tu Dios y no lo ibas a romper. Entonces tuvimos que hacer una ley que te prohibiera hacer lo que tu Dios te manda. Y ahí, ¿qué ibas a obedecer? ¿La ley humana o la ley de Dios? Y Daniel fue íntegro. ¿Qué hizo? Obedeció a Dios. ¿Le costó algo? Claro. Fue echado a un foso con leones. Pero ahí no se acaba la historia. Dentro de ese foso de los leones, Dios estuvo con él. Al día siguiente, después de que no pudo dormir el rey toda la noche, pues ¿qué pasaría con Daniel? Pues si nunca me ha faltado en nada, ¿cómo? Fui tan tonto, a lo mejor yo pienso así, fui tan tonto en creerles a estos y hacer esta ley. No pudo dormir toda la noche y en la mañana se levanta temprano, va a donde está el foso de los leones y le habla, Daniel, ¿tu Dios te pudo salvar? ¿Qué dijo Daniel? Sí, mandó su ángel y tapó la boca de los leones y aquí estoy. Sáquenlo. Y ahora sí, traigan a aquellos que lo acusaron y échenlo. Y pues tenían hambre los leones, no comieron toda la noche. ¿Y qué pasó? Se los comieron. No solamente a ellos, a sus familias también. Dios, cuando nosotros obedecemos a su voz, somos íntegros, aún
enfrente de la adversidad, Él es fiel con nosotros. Job fue descrito como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sabemos su historia. En un día perdió todo, sus hijos, sus posesiones y hasta la salud. ¿Qué hizo? Fue recto ante Dios. Sí, como todo ser humano, tenía sus preguntas Job. Pero desgraciadamente sus preguntas crecieron más. Sus dudas crecieron más cuando vinieron 3 amigos, los cuales lo empezaron a acusar. Y ahí fue donde él, por defenderse, buscó una cita con Dios, hablar su caso con Dios. Número 3. El primero, ¿se recuerdan cuál es? Su fe en Dios. El segundo, que fueron íntegros y fueron justos en su actuar, en su vida. El número 3, perseverancia bajo la prueba. Ya mencionábamos a Daniel, él perseveró aunque lo echaron en el foso de los leones. Él perseveró fiel. Noé perseveró fiel a Dios construyendo el arca, aunque muy probablemente, aunque la Biblia no lo dice, se estaban burlando de él. ¿Quién construye un arca cuando ni siquiera llueve? Pero él fue fiel a Dios, perseveró bajo esa prueba. ¿Cuánto tiempo tardó en construir el arca? No lo sabemos, la escritura no es muy clara en eso. Muchos dicen 120 años, pero la escritura no dice con claridad cuántos años. Pero todo el tiempo que haya durado construyendo esa arca, que era grandísima, y solamente trabajaban Noé y sus 3 hijos, o sea 4 personas, y las mujeres haciendo el lonche. O a lo mejor también les ayudaban a pintar. A lo mejor le pusieron florecitas al arca, no sabemos. Pero el caso es de que trabajaron para construir un arca, obedeciendo a Dios. Y ahí permanecieron constantes, creyendo a Dios. Daniel en el foso, lo mencionamos, y Job, obviamente, ante los sufrimientos de la vida. Perdió todo, sí, pero él se mantuvo sin maldecir a Dios. Y maldecir muchas veces lo tomamos como una mala palabra. Dijo una mala palabra, está maldiciendo. No, maldecir también es cuando hablas mal de Dios, porque estás maldiciendo, estás hablando mal de Dios. Y muchas veces no lo vemos así. Muchas veces creemos que es necesario decir alguna grosería en contra de Dios para decir, está maldiciendo a Dios. No, con el simple hecho de decir Dios es malo, estás maldiciendo a Dios, porque Dios no es malo, Dios es bueno. Cada uno de estos hombres mostró una fe probada y perseverante. Perseveraron a pesar de las dificultades que en su momento vivieron. Tenían una relación personal con Dios, ese es el número 4. A estos 3 se les destaca por su comunión íntima con Dios. Dios habló directamente con Noé y le dijo, ¿sabes qué? He decidido destruir a todo ser viviente, pero tú construye un arca para que te salves tú y tu familia. Dios le habló a él. Con Daniel hablaba Dios, le daba revelaciones, le daba visiones, le mostraba lo que iba a suceder. De hecho, la manera en que fue exaltado en el reino babilónico fue porque pudo interpretar el sueño de Nabucodonosor. ¿Quién le dio la interpretación? ¿Cómo la obtuvo? Por medio de la oración. Se pusieron a orar él y sus compañeros para que Dios mostrara ese enigma, ese secreto en el sueño de Nabucodonosor. Job se le concedió hablar con Dios directamente. Y una afirmación que podemos darnos cuenta que viene en Job capítulo 42, versículo 5, que es algo que muchas veces nosotros
debemos reconocer también en nuestras vidas. Job, después de dialogar con Dios y Dios hablarle y mostrarle su grandeza, porque nunca le respondió el momento por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Pero le dijo Dios: tú estabas cuando yo formé el mundo. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué pasó con Job? Al final dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces así conocemos a Dios, nada más, de oídas, pero no hemos tenido una relación personal con Él. ¿Cómo viene esa relación personal con Dios? Por medio de la oración, de leer la Escritura, de conocerlo. Muchas veces hemos olvidado lo más importante, que es leer la palabra de Dios. Porque aquí encontramos lo que Dios dice. Es que Dios no habla. Claro que habla. 66 libros no te es suficiente para ver lo que Dios ha dicho. Dios habla. ¿Quieres que te hable personalmente? Aquí encuentras palabra. Claro que Dios también te puede hablar personalmente. Pero necesitas aprender a escuchar primero. Necesitamos orar, buscar esa relación con Dios. A estos hombres tenían una relación real con Dios, profunda, de cercanía. Eran tres hombres distintos, en tiempos y circunstancias muy diferentes, pero con algo en común: la fe, su justicia, su integridad, su perseverancia y su profunda comunión con Dios. Esto era lo que tenían en común, aunque no vivieron en la misma época. Los tres tenían fe en Dios. Practicaban la justicia y eran íntegros. Eran perseverantes y tenían una profunda comunión con Dios. Incluso cuando estaban en esos momentos adversos. No dudaron de Dios. Al contrario, obedecieron. Y algo que nos llama la atención, o me llama la atención cuando leemos en Ezequiel, que lo que Dios dice es una lección muy clara para nosotros también el día de hoy. Porque no se trata solamente de conocer las historias de lo que sucedió en el pasado, sino qué hay para mí. Porque Dios está diciendo: voy a traer juicio por la tierra, y si estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, están en ese lugar, solamente ellos se salvarían por su justicia. Todos los demás serían destruidos. Es más, no podrían salvar ni siquiera a sus hijos. ¿Por qué? Porque estos hombres tenían fe, tenían justicia, eran íntegros, perseveraban en el Señor y tenían una confianza en Él. Cada uno de nosotros es responsable de su propia vida espiritual. ¿Qué nos quiere decir con esto? Esto, número uno, cada uno es responsable de su propia vida espiritual. Vean cómo ellos no podían ni siquiera salvar a sus hijos. ¿Se salvarían ellos? Nada más. ¿Por qué? Por su justicia. Ahora nosotros en este tiempo somos salvos por gracia. Dios nos ha dado la salvación, pero al igual que allá, solamente podemos salvarnos nosotros. La salvación es personal, no en colectivo. Número 2, la fe de otros no puede sustituir la nuestra. No por la fe de Noé, de Daniel y de Job, el pueblo se iba a salvar. No. ¿Ellos tenían fe? No. Castigo. Número 3, la justicia de otro hombre no puede salvar a los demás. Y hablando un hombre humano, porque obviamente sabemos que la justicia del Señor nos ha salvado a nosotros. Somos justificados por la fe en Jesús ahora. Eso lo sabemos. Pero ya siendo justificados, lo que debemos hacer es permanecer, caminar con Dios, como lo hicieron estos tres hombres. Vivimos también en una sociedad
que vive deprisa, vive con dudas, con mucha presión, también muchos ataques a la fe. Pero este ejemplo que vemos en estos tres hombres es un ejemplo para nosotros también. Así como Noé, nosotros también estamos llamados a obedecer, aunque no entendamos todo el plan de Dios. Noé seguramente no sabía que era llover, porque nunca lo había visto. Pero si Dios dijo, va a llover, él creyó que iba a llover. ¿Y qué hizo? Obedeció. Como Daniel, debemos nosotros mantener la integridad, cuando ser fiel a la verdad muchas veces nos traiga conflictos y hasta aflicciones, como él, estar en un foso de los leones. Como Job, necesitamos perseverar en la fe, aunque la vida nos duela y no tengamos todas las respuestas. Estos tres hombres nada más son un ejemplo de lo que Dios quiere en nosotros también. Requiere obediencia, fidelidad, constancia y un caminar con Él. Si nosotros no tomamos la decisión de afianzarnos y afirmarnos en Él, también vamos a perecer. Porque como en una carrera, dice la Escritura también, no es del que inicia la carrera, sino del que termina. No es solamente decir, yo ya recibí a Jesús y ya soy salvo. No, ¿cómo estoy viviendo? ¿Vivo en fe? ¿Vivo íntegro delante de Dios y de los hombres? ¿Vivo perseverando en el Señor y conociéndole cada día más? ¿O no lo estoy haciendo? Así como estos tres hombres aparecen de ejemplo, y es la única ocasión en la cual Dios, cuando habla de juicio, menciona a tres hombres justos. Es más, no mencionó ni a Abraham. Abraham, que fue justificado por la fe. Menciona a Noé, porque tanto Noé como nosotros vamos a pasar por conflictos. Y voy a poner una analogía. ¿Qué Dios ha dicho de esta tierra? Que será destruida. La misma palabra que dijo que va a ser destruida fue destruida en diluvio, es la misma palabra que ha dicho que será destruida en fuego. ¿Y qué nos dice a nosotros? Estén preparados. ¿Estamos preparados? Noé se preparó y preparó a su familia. Pero si vemos en este libro de Ezequiel, ahora Noé no podría salvar a sus hijos, solamente él. Porque la salvación, vuelvo a repetirlo, es personal. No porque seamos hijos de un pastor, de un predicador o de un creyente fiel al Señor que se ha mantenido, ya por eso nosotros también. No. Cada uno de nosotros es responsable de sí mismo. Cada uno tiene un alma que salvar. Cuando nosotros entendemos esto, empezamos a caminar en fe. Y cada vez que escuchamos las historias, debemos nosotros ponernos en el lugar del personaje. Noé, el hombre que construyó un arca a pesar de las burlas. Daniel, que decidió no contaminarse a pesar de estar en un ambiente que todo era de contaminación. Y Job, que a pesar del dolor confió en Dios. Tres cosas que nos suceden a cada uno de nosotros en la vida. En algún momento estaremos en un lugar de mucha violencia, de mucha adversidad, así como lo estuvo Noé. En algún momento estaremos como Daniel en un lugar que o hago lo correcto
o cedo ante las presiones de mis amigos o de lo que el hombre quiere hacer. Y nuestra decisión debe ser clara como la de Daniel. Proponer en nuestro corazón no contaminarnos. Proponer en nuestro corazón obedecer a Dios y lo que Él dice. Hacer lo correcto delante de Dios. No le hace que haya leyes contrarias. Yo sé qué es lo que Dios dice y yo sé qué es lo mejor. ¿Acaso Dios lo abandonó a Daniel? ¿Estaba en el foso, lo abandonó? Si no lo abandonó a él, tampoco a nosotros nos abandonará. Pero tenemos que ser íntegros. Job, creo que muchas veces tratamos de asemejarnos a él por el dolor que sentimos, pero a ninguno de nosotros se nos ha muerto ni un hijo, gracias a Dios. A él se le murieron 10. Nosotros no hemos perdido todas nuestras posesiones como él perdió todo, ganado. Es más, hasta los trabajadores que tenía murieron. Nomás le dejaban uno para que le anunciara la mala noticia. Y al final hasta su salud perdió. Sabemos el final de Job. Sabemos el final de Daniel y sabemos el final que tuvo Noé. Noé y su familia salieron del arca después del diluvio. ¿Sí o no? Y después del diluvio Dios hizo un pacto. ¿Cuál fue ese pacto? El arco iris, el cual dice que no iba a volver a llover en la tierra de tal manera que hubiera un diluvio. O sea, que inunde la tierra, no más. Y no sé si se han dado cuenta, porque no es casualidad que en cuanto sale el arco iris, deja de llover. ¿Sí lo han notado o no? ¿Por qué creen? ¿Acaso no se han puesto a pensar que es muy probable que Dios esté enojado y quisiera volver a destruir nuestra tierra con agua? Y el arco aparece para recordarle que no lo haga. Hay mucha maldad en este mundo. Hay mucha maldad. Y Dios con toda la razón podría destruir esta humanidad, porque Él es justo. ¿Cuánta sangre no clama justicia ante Dios? Ahora, desde el principio del mundo hasta ahora, ¿cuánta sangre se ha derramado injustamente? Y claman justicia a Dios. ¿Ustedes creen que Dios no se canse de, oye, ¿cuándo pues? ¿Cuándo vas a hacer justicia? En Apocalipsis vemos una revelación de los mártires diciéndole a Dios ante el trono, ¿cuándo vas a hacer justicia de los que nos quitaron la vida? Y día y noche se lo dicen. ¿Ustedes creen que Dios no está enojado? Por eso dice la Escritura, ay de aquel día en que venga el juicio sobre la tierra, porque las copas de la ira de Dios, que ya están llenas, se van a vaciar. Sí, es un Dios de amor, sí, de misericordia, sí, pero también es un Dios justo. Y vemos que aquí en este Ezequiel, y se los dejo de tarea, léanlo todo. Las 4 veces que menciona juicio sobre la tierra, menciona a estos 3 hombres. Y los únicos que se podrían salvar son ellos. ¿Por qué? Lo repito nuevamente para que no se nos olvide. Por su fe en Dios, por su justicia, porque hacían lo correcto delante de Dios, sin importar el entorno. Número 3, permanecían constantes, fieles a Dios a pesar de todo, y tenían una relación con Dios. Eso es lo que debe haber para nosotros, que Dios vea en nosotros, hombres, mujeres, que vivamos con fe en medio de esta incertidumbre, con justicia en medio de este caos y con esperanza en medio de tanto dolor. Que eso encuentre el Señor en nosotros, fe, justicia y esperanza, así como había en estos hombres. Que nosotros podamos ser como ellos, tener estos atributos
No se les han olvidado, ¿verdad? Y si no, apúntenos si se les olvida. Fe. ¿Qué más? Justicia, perseverancia y relación personal con Dios. No se les olvide, que no se nos olvide, porque esto es lo que nos va a hacer permanecer en un día. Cuando el juicio de Dios venga sobre esta tierra, ¿quiénes serán salvos? Los que tienen fe en Jesús, los que perseveran, los justos y los que han tenido una relación personal con Dios, así como Noé, Daniel y Job. Que nosotros seamos otros de los que podamos estar en la lista. Que cuando Dios diga, si yo destruyo Sayula, encuentro a tal y tal y tal, y ellos se salvarán. ¿Por qué? Porque tienen fe en Dios, actúan justamente, perseveran y tienen una relación personal con Dios. Y lo repito para que no se nos olvide, porque el día está cercano. No sabemos, hermanos, de verdad qué se viene para nuestro mundo, pero sí sabemos quién dice que tiene un lugar preparado para todos aquellos que aman su venida. Amén. ¿Y cuántos quieren ir para allá? Yo quiero, y hay que estar preparados cada día, porque el Señor viene pronto. Y que nuestros corazones estén llenos y con una relación íntima con el Señor. No olvidarnos que el mundo quiere atraparnos, así como a Daniel lo quiso atrapar, así como a Noé y así como a Job con el dolor. Pero cada uno de ellos fue íntegro delante de Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Ponte de pie, por favor, y vamos a agradecer al Señor, porque ahora nosotros, por medio de Jesús, tenemos la justificación. La fe nos ha sido dada también al creer en Él. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu palabra que hemos escuchado. Gracias, Señor, porque así como estos 3 hombres tuvieron 3 pruebas, pero también Dios es uno solo. Un solo que está ahí con ellos, hablando, guiándoles, dirigiéndoles, guardándolos del mal. Ese mismo Dios eres tú para nosotros, que nos guardas, hablas a nuestras vidas, nos moldeas a tu imagen. Ayúdanos, Señor, porque la obra que tú has comenzado en nosotros sabemos que tú la vas a perfeccionar, y pedimos tu ayuda cada día. No somos perfectos, Señor, ni nos comparamos con estos hombres de ti, pero sabemos que tenemos un Redentor que dio su vida por nosotros para salvarnos, y nosotros que hemos creído en Él tenemos vida en su nombre. Ayúdanos, Señor, a estar preparados, firmes, constantes hasta tu venida, porque el que persevera hasta el fin, este es el que es salvo. Gracias, Señor, por cada hermano y cada hermana que ha estado en este lugar este día. Y aquellos que escucharán también el mensaje, te pido por ellos. Los que no pudieron estar, también te pido por ellos, Señor. Tú conoces sus necesidades, pero que ellos reconozcan que es necesario estar en comunión contigo, tener fe, perseverar a pesar de las circunstancias, ya sean de crítica, ya sean de dolor, ya sea de persecución, pero que se mantengan firmes y fieles a ti. Gracias te damos, Señor, en este día y en esta tarde. En el nombre de Jesús, ayúdanos a permanecer hasta el fin. Amén. Amén. Creyendo en Jesús encontramos la verdad. Él nos da la vida eterna en su gran bondad. Con brazos abiertos nos invita a caminar junto a Él siempre en su amor. Creyendo en Jesús encontramos la verdad. Él nos da la vida
Creyendo en Jesús, encontramos la verdad.